nos puede decir qué es lo que quiso decir con el fallo, porque quizás, ojalá, haya sido mal interpretado por algunos. Miren, usted me conoce y no soy de hablar con la prensa generalmente. Lo sé, por eso le agradezco. La situación que se planteó el fin de semana y la información que se dio del fallo fue muy grave, ¿sí? Y eso impone hacer algunas aclaraciones. De ninguna manera un delito se comete o no se comete si es a la luz del día o no es a la luz del día, y esto no tiene nada que ver con una afectación a la propiedad privada. Cuando un juez tiene que resolver una causa, lo resuelve de acuerdo a las constancias que tiene el expediente, las posturas que fueron asumiendo cada una de las partes. Yo tomé este expediente en marzo del 2021, cuando asumí como juez federal de La Plata, y ya tenía varios años de tramitación. Ningún juez había tomado ninguna decisión, y había en el predio más de 200 familias, donde lo que se buscó en ese momento, sí, buscaron los jueces anteriores y se continuó, fue verificar si había un plan de urbanización o un plan habitacional para esas familias. Yo tenía muy presente en este momento, al momento de resolver, lo que había ocurrido en el parking de Americano. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el parking de Americano? Hechos de violencia monumentales. Que hubo muertos, hubo graves heridos, y recién después de que hubo muertos y graves heridos, se dieron cuenta que tenían que hacer una mesa en la que intervinieran los distintos órganos de gobierno para solucionar ese conflicto. Esa mesa fue la que se generó en este expediente antes de que ocurriera cualquier catástrofe, y se convocó al municipio, al gobierno provincial, al gobierno nacional para atender esta situación. En la causa no hay requerimiento fiscal, esto no lo voy a explicar, pero seguramente el doctor Yesi lo puede explicar. No hay una acusación y no hay una posibilidad de avanzar penalmente porque no hay un fiscal que acuse absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces un juez no puede proceder. Pero lo cierto es que el titular del predio dispuso generar un proyecto habitacional, y la justicia lo que hizo fue, una vez que estaba encauzada la solución a este conflicto, dejar que los órganos públicos, la municipalidad, el gobierno provincial y el gobierno nacional, resolvieran este problema de acuerdo a los mecanismos y los recursos que tienen a su alcance. No hubo, ¿sí?, en ningún momento, ¿sí?, alguien se puede sentir un vecino, creer que pueden usurparle la casa a la tarde, como se llegó a decir, o las expresiones que luego se señalaron, entonces es posible matar de día y no de noche. El fallo de 55 páginas, usted me conoce, no dice absolutamente ni de cerca eso. Hace un análisis desde el punto de vista procesal, que es imposible avanzar porque no hay requerimiento fiscal. Hace un análisis desde el punto de vista de la realidad de los hechos, sí, que el predio ese se cedió para atender ese problema habitacional, y se impone en cabeza de los poderes del Estado la solución a este conflicto. No hay una derogación del Código Penal, no hay una afectación a la propiedad privada, y estos comentarios que salieron después a partir de un reduccionismo del fallo, nada tienen que ver con lo que se analizó durante 55 páginas, donde se tomó en cuenta la opinión del fiscal, la opinión del gobierno de la provincia, la opinión de los organismos internacionales de cómo resolver estos asuntos. Así que era importante, ¿sí?, es importante que la comunicación de los fallos sea completa. Por eso hoy saqué una aclaración con los 15 puntos más importantes que determinaron la decisión de archivar el expediente, pero nada tiene que ver esto con... Doctor, vayamos por punto, a ver. Por favor. Usurpación de día. ¿Es delito o no es delito? El Código Penal establece que la usurpación es un delito, ¿sí? Lo cierto es que cuando un juez resuelve de acuerdo a lo que tiene en el expediente. Acá no hay ni una sola persona identificada, ¿sí?, que haya cometido ese delito. Lo que algunos pretenden... Pero perdón, doctor, porque esto es muy importante. Vemos las imágenes. Eran 1000 familias en un terreno privado. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Es un terreno público. Hubo gente que loteó eso. Sí. Y acá lo importante, Feynman, es
ver cómo se soluciona este conflicto de acuerdo en una mesa en la cual están sentados todos los organismos de gobierno. Y las soluciones, ¿sí?, que a uno se le puede ocurrir desde el derecho penal, ¿sí?, dígame, no sé, porque tal vez las únicas herramientas que tiene un juez penal para atender este asunto es el desalojo masivo, como pasó en el Indoamericano, o peor aún, ¿sí?, como pasó hace 34 años, usted lo debe recordar mejor que yo, Bussi lo que hizo fue levantar a todos los mendigos de Tucumán y los tiró en Catamarca, ¿sí?, o si quiere la criminalización de 200 familias, el procesamiento de esas 200 familias, o miles y miles de procesamientos que el sistema penal no tiene posibilidades de resolver. Lo que se hizo fue una supervisión muy cuidada, ¿sí?, donde se le dio intervención a los organismos públicos del mismo modo en que se resolvió la situación en el Indoamericano. Por suerte, lo hicimos con la prudencia, ¿sí?, y la experiencia que se atravesó en ese incidente, y fue la propia jueza que intervino en aquel momento, que exhortó a los poderes del Estado a resolver ese conflicto. Pero nada tiene que ver, y con esto termino, sí, nada tiene que ver esto, que es un predio público, que está cedido para llevar adelante un plan habitacional con la propiedad privada del vecino, de la vecina, del ciudadano, ¿sí? Nada tiene que ver una situación de esas características con lo que se está planteando. Le cuento que este fallo ahora le abre la puerta a cualquiera a tomar cualquier propiedad privada. Total, si lo hace de día no hay ningún problema. Claro, bueno, nada de eso dice el fallo. Nada de eso dice el fallo. El fallo hace un análisis, la verdad que un esfuerzo muy, muy grande de poder, ¿sí?, que los órganos encargados de resolver este conflicto, los que tienen recursos, son quienes son elegidos en los cargos públicos, ¿sí?, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial y el municipio. No se soluciona un problema de estas características presentando una denuncia de 2 páginas en un juzgado penal, creyendo que se va a solucionar el conflicto social que existe acá y en otras partes del país. Ahora, creo que vamos a coincidir, con políticas públicas. Vamos a coincidir que aunque sea público o privado, ninguna persona puede meterse en un terreno. No importa si es público o privado, ¿no? Es usurpación siempre. Lo que vamos a coincidir seguramente es que tanto usted como yo prefieren el diálogo democrático y no que haya muertes como en el Indoamericano. No, yo coincido con usted en eso. ¿Coincide conmigo? Obviamente. Que si no hay requerimiento fiscal, un juez no puede avanzar. Sí. Si el fiscal no acusa, ¿usted coincide conmigo que un desalojo masivo sería, la verdad, una solución equivocada? Si coincide conmigo en esa alternativa, tengamos confianza, porque hay una mesa de diálogo en la que está sentado el municipio, la gobernación y el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno. Yo todavía confío en las instituciones y creo que tienen los recursos como para atender esa situación. Ahora la pelota lo tiene esos 3 estados. A ver, para solucionar este problema habitacional a la gente. A ver, querer solucionar esto con las 2 herramientas que tiene el Código Penal, como puede ser un desalojo masivo o la criminalización, el procesamiento de miles de personas, la verdad que es algo absolutamente fuera de la realidad. Si alguien estaba pretendiendo eso, pero incluso peor, porque la tergiversación que hubo del fallo llevó a algunos a sostener que, bueno, entonces si el delito se comete de día, de noche, nada dice de eso el fallo. El fallo fue muy cuidadoso acerca de los estándares internacionales, de la situación compleja que se vivía y el modo en que este juez tomó la situación. Cuando yo llegué a intervenir en este asunto, heredó esta situación. Ahora, esto va a coincidir usted conmigo que esto no es un conflicto, es un delito. Acá y en cualquier parte del mundo esto es un delito, una usurpación es un delito. Está en el Código Penal, a menos que se haya derogado, qué sé yo, por ahí no me avisaron. Yo lo que voy a decir es que los jueces no resolvemos en abstracto. Si quiere podemos dar una discusión acerca de todas las conductas, ¿sí?, que pueden llegar a ser punibles y cómo deberíamos tener un Estado mucho más atento y solucionando esta clase de conflictos. Un juez resuelve en un caso concreto. Y en un caso concreto, si no hay requerimiento fiscal, es imposible que un juez avance.
Si en un caso concreto tiene una situación de estas características, lo que tiene que generar es la paz social. A ver, importante este concepto, esta palabra, ¿sí?, que se tenga en cuenta al momento de resolver los fallos. La paz social, generarla a través de los diferentes ámbitos y poniéndole más violencia a este tipo de situaciones que van a veces desde la actuación de los propios jueces, a veces del modo en que se comunican algunas decisiones, no generamos, ¿sí?, la paz social que todos buscamos. Pese a que podamos tener discrepancias en distintos órdenes, ¿sí?, lo importante es buscar que las instituciones funcionen de acuerdo a su competencia. Acá las herramientas, usted es abogado, ¿sí?, sabe que las herramientas que yo tenía para resolver este asunto no son aptas para resolverlo. ¿Sí? También hay un montón de problemas que a uno le encantaría resolver, pero que no se solucionan con una simple presentación en la justicia penal y me desocupo del problema. Doctor Ramos Padilla, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo, buenas tardes. Gitano, buenas tardes, Iesi. Tuve oportunidad de leer las 58 fojas, páginas, como lo querramos llamar, de su resolución. Y la verdad que usted en esa resolución hace un análisis de la figura de la usurpación, habla de que el predio no tenía las medidas idóneas de seguridad pertinente, alambrado, etcétera, etcétera. Más allá de que no exista requerimiento fiscal, porque usted directamente no archiva solamente porque no hay requerimiento fiscal, sino que hace una descripción de lo que podría o no ser una figura de usurpación. Habla de la inexistencia de violencia, etcétera, etcétera. Siendo las resoluciones judiciales analizables, discutibles y en derecho todo es así y existen instancias superiores para que revisen, etcétera, la mirada que tengo de la resolución es que es una resolución que más allá del derecho penal ingresa en cuestiones sociales que no tienen que ver con el derecho penal. El derecho penal es uno, el Código Penal del año 1921 y sus modificaciones marca una línea de pensamiento, y lo social, y por supuesto con solidaridad a las familias que ingresaron, que no tienen vivienda, etcétera, etcétera, camina por otro lado. Yo creo que el archivo de las actuaciones, más allá de lo que usted dice ciertamente, y lo compartimos, de la falta de requerimiento fiscal, no imposibilita que, por ejemplo, previo a resolver esto, porque esto tiene, usted sabe, usted es un hombre de años, usted ejerció la profesión antes de ser magistrado, usted sabe que una resolución de esta naturaleza tiene un impacto social. Será de una mirada distinta, la gente que dirá de una cosa a la otra, pero socialmente tiene un impacto, porque si no la sociedad ahora, claro, la gente que, los gerentes de la pobreza dicen, bueno, vayamos a un terreno público, ocupémoslo, demarquémoslo con piolines, lo vendemos por Facebook, etcétera. Yo creo que se entra demasiado, permítame esta opinión, porque le digo, el derecho es discutible y nadie es dueño de la razón y para eso existe hasta la Corte. Creo que se involucra demasiado en cuestiones sociales, que no tienen que ver con la figura de la usurpación. A mi entender, no soy el juez, lo es usted y por supuesto usted resuelve y tiene la lapicera, como dice Eduardo, la usurpación está cometida. El delito es instantáneo y permanente, esto lo dicen los doctrinarios, de la usurpación en sí. Las cuestiones sociales van por otro lado y por supuesto serán atendibles. Esta es la mirada que a mí me generó después de haber leído profusamente la resolución, haber marcado algunas cuestiones. Coincide conmigo, ¿sí?, que no se dijo que no había usurpación porque se hizo a la tarde. Coincide conmigo en ese sentido, después de haber leído las 58 páginas. Que lo que se publicó en los medios de comunicación durante el sábado y el domingo no era cierto. Y que las repercusiones que eso generó en otros comunicadores y funcionarios públicos que llegaron a decir, sí, no importa los nombres, ustedes saben perfectamente, pero llegaron a decir, entonces es posible cometer homicidios de 10 a 18 horas, fueron realmente graves. Entonces, sí, pero más, en ese sentido, vale, seguramente no tendremos, ¿sí?, una coincidencia sobre el modo de abordar todas las cuestiones de naturaleza pública, ¿sí? Para mí era importante exhortar a la mesa de diálogo